Buenos días, Dios les bendiga. Soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente. Y gracias, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy quiero que meditemos sobre nuestra vida. Nosotros somos tanto carne como espíritu. Y de igual manera se puede vivir en la carne, que es vivir solo para los deleites temporales y terrenales. Pero hay otra vida, que es una vida en el espíritu. Vivir proyectando nuestro futuro en el cielo con Dios en la eternidad. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, por favor háblanos, Señor, por favor enséñanos, danos gracia delante de ti, delante de los hombres, y enséñanos, Señor, que hay una vida en el Espíritu, Señor, y enséñanos a querer cultivar esa vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar como a poner cimientos para edificar nuestra prédica, y lo primero que quiero que hagamos es leer lo que dice el libro de Ageo, capítulo 1 y versículo 5, que dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios nos llama este día a pararnos tal vez de nuestra agitada vida y meditar, revisar cómo estoy viviendo, si en el espíritu o en la carne. Y quiero llevarle a meditar algunos puntos. El primer punto que quiero que meditemos está en Génesis 1:1. Dios nos dice que meditemos en esos caminos. El Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por algo que no es intrascendente, las primeras palabras de la Biblia dicen que en el principio Dios. Nos está diciendo que todo lo primero que tiene que haber en nuestra vida, todo lo que hagamos, debería de ser Dios, tiene que ser Dios. Ese es el deseo de su corazón. Un día le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo diciendo: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Isaías 44:6 dice: Jehová de los ejércitos, el Rey de Israel y su Redentor, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios mismo en su palabra nos busca dejarnos sembrado en el corazón que Él es el primero, que Él es lo primero que tiene que haber en nuestra vida. Mire, esta vida dura cuando mucho 100 años, pero la eternidad, su nombre lo dice, durará por siempre. Por tanto, sería sabio vivir para la eternidad y no solo para un lapso pequeñito de vida, porque si este lapso pequeñito de vida lo vivimos en la carne, la eternidad la vamos a vivir en el infierno. El segundo punto que quiero que meditemos es que San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Está diciendo, amados, que las cosas que a nosotros nos gustan como seres humanos carnales, a Dios le son intrascendentes, porque Él es espíritu. Está diciendo que los chistes y las parrandas y las fiestas y las borracheras y las cosas de la carne a Dios no le impresionan, porque Él es espíritu. Y luego dice Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque Él es espíritu. Él es otra nomenclatura, Él es otro ADN, Él camina por otro freeway, por otra autopista.
Y nosotros entonces, al darnos cuenta que Dios es espíritu, tenemos que empezar a cultivar la vida en el espíritu, porque Él es espíritu. Y porque Él es el Señor, el dueño, el amo, el Padre, el amigo, pero también el juez de todas las personas. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y Dios es espíritu. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios nos da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Discúlpeme, esas jergas que tenemos los hombres cuando nos reunimos, a Dios no le gusta. Él nos dice: si quieres hablar, habla conforme a mi palabra. Y si quieres ministrar, ministra conforme al poder que tiene mi palabra y mi espíritu. No le agrada al Señor, no impresionamos a Dios con nuestros chistes o malas bromas. Dios dice: así pues, todo lo que coméis o bebéis o cualquier otra cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Necesitamos por eso reconocer que Dios, o reconocimos que Él creó todo, que somos hechura de Él, y que aunque somos carne, también tenemos espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu está dispuesto. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para servir a Dios, para obedecer a Dios. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Dios, según el tercer punto, el primero fue, Dios tiene que ser el primero, el segundo, Dios es espíritu, y el tercero, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, la esencia de Dios. Dios sopló el Rúa, el Zoe de Dios, la vida en el espíritu, en el hombre. Y fue el hombre un ser viviente. El ser humano que fue creado por Dios, fue creado como un ser espiritual. Dios, al soplar sobre el hombre, le dio su espíritu. Y amados, nosotros, el plan de Dios era que fuéramos seres espirituales desde la creación. Y por ende tenemos que cultivar la vida en el espíritu, porque Dios es espíritu. Cuando el hombre cayó en pecado, Adán y Eva empezó a vivir en las obras de la carne. Primero vivía así, espíritu. Lo que se enseñoreaba era el espíritu, alma y el cuerpo. El cuerpo estaba para obedecer. Pero cuando pecó, se invirtieron las cosas y lo que gobierna hoy es la carne, luego el alma y hasta lo último las cosas del espíritu. Y queridos amigos, el hombre ha vivido en las obras de la carne desde que Adán y Eva cayeron en pecado. La Biblia dice en Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan de tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amados, la Biblia nos enseña cuáles son las obras y nos dice que si vivimos por este camino no nos va a llevar al cielo. Hay un camino que es la vida en el espíritu. El hombre que no conoce a Dios, el hombre natural, así lo llama la Biblia, vive así, vive sin Cristo, no tiene a Dios. Pero Cristo vino, murió por nosotros
Y al hacer nosotros una oración para que Él entre en nuestro corazón, nos dio su nueva naturaleza, nos dio su espíritu y nos hizo nacer de nuevo. Y ahora se trata de aprender a cultivar el don del Espíritu Santo, la vida en el Espíritu, como una semilla que está llamada a crecer y a dar fruto. Así la vida del Espíritu, como esas mismas semillas, está llamada a crecer y a dar fruto en nosotros. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad y fe. Contra tales cosas no hay ley. La misión del Espíritu que Dios nos dio y que vive en nosotros es cultivar la vida espiritual cristiana. Ese es el deseo de Dios, que aprendamos a cultivar esa vida, vivir en Cristo, en el nuevo mundo que Él ha hecho con su muerte y su resurrección. Él dijo que haría todo nuevo. Y a la gente que vivíamos en el mundo, sí, nos llama, pero nos llama para santificarnos, para apartarnos y empezar a vivir en este nuevo mundo que es la vida en el Espíritu. Amados, no solo es cumplir con sus mandamientos, no, es andar en el Espíritu. Quizás usted me puede decir: pastor, yo la verdad no mato, no robo, no adultero, no fornico, no tengo orgías, borracheras, pero tampoco vivimos en el Espíritu. Y entonces encuentro un punto intermedio que le voy a llamar yo punto ciego, un peligroso punto intermedio, engañoso, que son las obras de la carne. Aleluya. Perdón, no son las obras de la carne, tampoco es andar en el Espíritu, son las obras muertas. Repito, no son las obras de la carne que ya vimos, tampoco es el fruto del Espíritu, son las obras muertas. ¿Y qué son las obras muertas? Cosas que hacemos como mera ceremonia y tan solo por esfuerzos religiosos de la carne, sin tomarnos de la mano del Espíritu Santo. Son actos automáticos que hacemos. Podemos ir a la iglesia en la carne y podemos ir a la iglesia en el Espíritu. Es decir, las obras muertas es todo lo que hablamos, todo lo que hacemos sin tener conciencia o sin tomar en cuenta el Espíritu. Es muy fácil orar, por ejemplo, y sin tomar en cuenta el Espíritu. Y Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora en nuestra muerte, amén. Y Dios te salve María, llena y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es muy fácil orar sin tomar en cuenta al Espíritu Santo. Son obras muertas, son obras que está produciendo nuestro intelecto, nuestra sapiencia, nuestra inteligencia, pero no son obras del Espíritu. Para orar en el Espíritu, válgame la expresión, tengo que tomar la mano del Espíritu y decirle: precioso Espíritu Santo, Dios todopoderoso y bendito, yo te ruego que sanes, que bendigas, que ayudes, que protejas, que cuides, Señor, a mis familiares, a mis hermanos, al mundo entero. Hazlo, Señor, te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Como si Dios estuviera delante de mí, le estoy hablando y orándole a Él. Aleluya. La Biblia dice en Hebreos 9:14 que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, con el objetivo de limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos a un Dios vivo, a un Dios que es Espíritu. Jesús nuestro Dios, te lo pongo como ejemplo, dice la palabra de Dios, que no fue a la cruz en la carne, sino que
válgame la expresión, por medio del Espíritu, se ofreció a Dios. Como si hubiera tomado la mano del Espíritu Santo y le hubiera dicho al Padre: Señor, sí voy a morir en la cruz para salvar al mundo. Es el Espíritu Santo el que glorifica al Hijo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, no hacer las cosas en automático, en mecánico, por la fórmula que siempre usamos por haberlas hecho muchas veces. Tenemos que estar conscientes que aquí hay un Dios todopoderoso, omnipresente, y que con Él tengo que hablar. No puedo ser un lorito y: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, Señor. No, esos son obras muertas. Está hablando la carne, está hablando el intelecto, no está hablando el Espíritu. Cuando nosotros nos tomamos del Espíritu Santo y decimos: Dios Santo, bendito, ayúdame, por favor, Dios, como si Dios estuviera aquí recibiendo mi oración, consciente estoy a quién le estoy hablando. Ese es andar en el Espíritu, amados. Una expresión de la vida que opera dentro de nosotros, la vida del Espíritu Santo. El hombre se justifica por medio de la fe, no por obras. Y la verdadera fe sí va a producir obras, y estas serán vistas por los hombres, aunque la misma fe es invisible. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, dijo: las obras que yo hago dan evidencia de que soy Hijo de Dios y que por medio de Él he venido a esta tierra. Queridos, cultivemos la vida en el Espíritu, mediante el Espíritu. Hazte consciente de que hay un Dios. Y si has recibido a Cristo en tu corazón, tómate de ahí, de adentro, desde lo profundo. Que no ore el intelecto, tampoco que no ore la pasión. Que ore el Espíritu. Señor y Dios, venimos a adorarte, a bendecirte, a exaltarte, a glorificar tu nombre, Señor. No es por medio de una costumbre ni por medio de una tradición, sino por medio del Espíritu. La Biblia dice que los 24 ancianos que están en el cielo se postran delante de Dios y arrojan sus coronas. A los que durante la vida trabajen agradando a Dios, el reconocimiento será una corona. Y aún esa corona, dice la palabra de Dios, que será para decirle: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creados. Y ellos toman sus coronas y las echan delante del trono. No es para que yo me pavonee como el rey Arturo en el cielo, es para darle la gloria a aquel que todo lo hizo posible. Todo lo que viene de Dios tiene que volver a Dios. Y en tratándose de la salvación, todo vino de Dios. Vivir en el Espíritu, amados, tiene dos objetivos: ser agradables a Dios y ser felices. Tú tienes que ser feliz sirviendo al Señor, agradando al Señor. Aún Dios dijo que ni tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Que no se toquen los platillos y los tambores cuando diste una ofrenda. ¡Wow! Porque lo hacen para que todos los vean. No, vivir en el Espíritu es: toma en el nombre de Jesús, que Él se lleve la gloria. No basta con que cesemos de hacer el mal. Ahora tenemos que aprender a hacer el bien mediante el Espíritu Santo. Que Él sea el que nos guíe y que Él sea el que siempre se lleve toda la gloria. Precioso Espíritu Santo, ayúdanos a andar en el Espíritu y bendice a todos mis hermanos, aún más que a mí. Cuídalos y protégelos y guárdalos y atráelos, y que el Zoe de Dios, el Ruá de Dios,
Señor, se evidencie o se evidencie en sus vidas, Padre. Ayúdalos a caminar en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, amadísimos hermanos. Que Dios les guarde. Y por favor, si les gustó el video, compártalo. Compártalo con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bendiciones. Aleluya. Amén.